¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo en un neuroespacio más hoy 14 de marzo del 2023, en el famoso día Pi. ¿Por qué? Porque en inglés es 3.14, ¿no? Marzo 14. Y bueno, pues digamos, transmitiendo hoy desde la Ciudad de México, como siempre, transmitiendo casi siempre desde la Ciudad de México, y bueno, pues en un neuroespacio más. Un neuroespacio, digamos, en cierta medida, no, en total medida, es un neuroespacio sorpresa. Este neuroespacio, digamos, no sabemos de qué vamos a hablar, aunque, digamos, lo vamos a bajar del espacio sintérgico. Digamos que la primera persona que nos mande un tema dentro de Facebook, ese tema lo tomaremos. Entonces, si has querido, te has quedado con ganas de algo que hayamos hablado aquí en estos neuroespacios y que hoy quieras que ampliemos más, pues este es el momento. Se aceptan hasta consultas, hasta puedes hacerme cualquier clase de consultas. Digamos que esta noche es nuestra noche. Esta noche nosotros nos pondremos a conversar, pondremos a platicar y estaremos justamente tocando todos los temas que tú quieras que abramos. Y bueno, pues esta noche saludo a Raúl, a Gabriel, a Maite. Y bueno, Raúl nos dice la conciencia expandida. En esta parte de la conciencia, pues nosotros estamos definiendo justamente que la conciencia es este proceso, es este resultado, ¿no? Está determinado como este resultado emergente para poder nosotros conciliar un conocimiento con respecto al mundo. Este conocimiento que nosotros tenemos con respecto al mundo, con respecto a todo, ¿no? Y que está identificado de una manera con un yo, con un proceso yoico, lo estamos considerando justamente un proceso de conciencia. En este darme cuenta y vinculado a un proceso yoico, tenemos justamente un espectro de conciencia. Digamos que la conciencia se ha considerado como un elemento emergente de todo el procesamiento individual de una persona, en donde este proceso individual de darme cuenta puede ir creciendo, puede irse desarrollando poco a poco para poder lograr, digamos, el acceso a procesos cada vez más complejos de entendimiento. Digamos que cuando nosotros revisamos la parte de los orbitales de conciencia, lo que nosotros observamos fue que el doctor Jacobo Greenberg definía 9 orbitales de conciencia más un cero, que el cero es la conciencia, la inconsciencia total y absoluta de los entes que no son vivos, o sea, que no tienen idea de nada. A partir de ahí empieza una escalerita del 1 al 9, en donde nosotros vamos, digamos, avanzando en las estructuras del entendimiento, del saber y del entender. Entonces, digamos, en esta parte nosotros estamos cada vez avanzando en los procesos de evolución del conocimiento. En estos procesos de evolución del conocimiento, nosotros vamos entrando en esta interacción que parecería de repente lógica. No sé si a ustedes les ha pasado que han podido observar este crecimiento en esta parte de la conciencia cuando éramos de alguna manera y ahora resulta que somos de otra manera. ¿A qué me refiero? Digamos que el nivel 3, el nivel 3 de conciencia, nos podemos percatar justamente de que somos un ente específico, que nosotros tenemos una individualidad, ¿no? Específica, determinada básicamente por nuestro nombre, en un nivel en donde yo puedo entender las cosas y las características que me rodean a mí. En esta parte de lo que yo tengo y de lo que yo poseo, lo que observo es
a los demás, a los otros, pero te va a parecer en algún momento, digamos, increíble, poco creíble, que existió un momento en tu vida que tú no eras capaz de identificar en las otras personas las características básicas que tenían, las características básicas. Cuando logramos este entendimiento y subimos a otro nivel, que entramos en el proceso de escribirnos, entendernos, considerarnos, apropiarnos de nosotros y de nuestras características, pero además reconocer al otro en sus características, en sus procesos, en sus entendimientos, en sus valores, en sus propiedades, etcétera. Ahí subimos un escaloncito. Digamos que esta parte de esta conciencia expandida lo que implica es justamente ir evolucionando en niveles de entendimiento. Tú me vas a preguntar, ¿y cómo se evoluciona en estos niveles de entendimiento? Bueno, pues esta evolución de niveles de entendimiento es un proceso en donde nosotros nos sentamos a observar, nos sentamos a analizar, a observar, a estar, a entablar una relación, primero con nosotros y después con el medio, sin juicios, generalmente, y digamos, sin procesos de valor, o sea, valorales, axiológicos, básicamente. Entrar en este proceso en donde no existe bueno ni malo, en donde empezamos a observar al otro sin juicios, ¿no? Entonces entablamos un proceso en donde nuestra conciencia, nuestro cerebro, nuestros algoritmos empiezan a cambiar. Y entonces empezamos a actuar porque estamos comprendiendo de una forma diferente. Y vamos justamente expandiendo estos niveles de conciencia, en donde estos procesos de aprendizaje y de entendimiento van integrándose a nuestro ser, a nuestro haber, a nuestro tener. Y entonces vamos justamente avanzando en esa expansión de la conciencia. Tú me vas a preguntar, ¿para qué sirve la expansión de la conciencia? Digamos que en los niveles, lo que te puedo contestar es algo que el nivel 3 o 4 no podría considerar como importante, pero un nivel 5 o 6 probablemente sí. Y la respuesta es para simplemente ser. Si ya estamos aquí como un ente biológico que está en un proceso de aprendizaje, que está en un proceso de integración social, en todo este vínculo con los demás, pues justamente entramos, ¿a qué crees? A conocernos. Digamos que el último nivel de la conciencia lo que implica es, después de que pasaste a la parte de la conciencia, expandir conciencia, a aprender con H intermedia, pasamos un proceso de compactar en una unidad. Digamos que la conciencia, esta parte para mí me parece increíblemente hermosa. Primero se abre como un enorme paraguas. Deja de lado juicios y creencias, prejuicios, valores, bueno, malo, correcto, incorrecto, ¿no? Para abrirse justamente a todo el proceso que está alrededor. Y después todo eso, cuando lo tienes completamente abierto, empieza a compactarse en algo que se le llama unidad de conciencia. En esta parte de la unidad de conciencia empezamos a comprender que todos somos uno. Y no en esta parte, digamos, teológica, ¿no? digamos religiosa, sino justamente en esta comprensión de que todos estamos hechos de lo mismo, que todos buscamos lo mismo, pero además entrar en este proceso en donde yo puedo percibir completa y absolutamente todo el contexto como uno, incluyéndome a mí, a los otros, a las cosas, a los animales, a las piedras y a todo, es justamente los niveles 8, 7 y 8. El 9 que se describe justamente en estos orbitales de conciencia, lo que nos dice es que entonces cuando hay una fusión total, uno deja de existir como unidad y se fusiona con el todo. Este punto 9, por eso el doctor lo denominaba el nivel de conciencia Tao. En esta parte en donde se pierde y se diluye justamente
la individualidad. No sé si haya podido ser como más, como clara. Tú me dirás, Raúl, si hay alguna otra pregunta. Entramos justamente al Facebook. Nos saluda también Brenda. Hola Brenda, ¿cómo estás? Y nos dice, tip para estar en estado de certeza. Uy, los tips en estado de certeza. Para estar en estado de certeza, y lo que hemos visto justamente en los cursos, es, hay una condición biológica inicial. La condición biológica inicial es justamente que hemisferio izquierdo y hemisferio derecho estén trabajando al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, esa es una tontería. Perdón. Regresamos. ¿Duro? No, que estén en alta coherencia. Esto es, que el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho estén trabajando de forma semejante. Esto es, ni uno está siendo más estimulado ni el otro. Este equilibrio, lo que se ha observado en diversos estudios, es que se logra a través de entrenamientos meditativos. Aprender a, no irse con los pensamientos, no irse con las emociones, no dejarse llevar por ningún estímulo externo, sino entrar en un proceso completo de observación interna, y esto va generando justamente una integración en ambos hemisferios, una correlación interhemisférica que esté suficientemente fuerte para que pueda haber, digamos, una conexión al campo sintérgico. Este tipo de trabajo cerebral crea un campo neuronal, que es todo el resultante de todo el trabajo de las neuronas, que justamente a través de un patrón de interferencia pueden pasar a un campo sintérgico, que es un campo cuántico. Y entonces en ese momento podemos observar diversas información, podemos obtener diversa información que está contenido en este campo sintérgico, que corresponden a hechos que pueden trascender el mismo espacio-tiempo que nos, organiza y nos ordena ahora, y pasar cosas del pasado y del futuro y poder abstraer esa información. Digamos que en ese sentido, estado de certeza es justamente extraer esa información, ¿no? Que habla de cosas que están ocurriendo en este espacio-momento, o que ocurrieron o que ocurrirán. Y que ocurrirán dependiendo de las probabilidades de acción que estén vinculadas en ese punto-momento, ¿no? Entonces, cuando me preguntas unos tips para estar en estado de certeza, lo primero es entrenarse en la meditación. ¿Por qué entrenarse en la meditación? Porque cuando tú aprendes cosas nuevas, creas algoritmos cerebrales nuevos. Y estos algoritmos pueden, activarse cuando, nosotros estamos solicitando justamente ese uso y esa activación. Entonces, en ese momento se activan, y en ese momento nosotros nos enfasamos justamente con el campo sintérgico. Lo segundo es revisar mis creencias y mis prejuicios que me puedan impedir justamente creer que la abstracción de información, la experiencia de información que yo traigo de campo sintérgico es real. Y entonces, ¿por qué? Porque si no, pues entonces todo el tiempo vas a estar dudando justamente de lo que tú estás observando. Entonces entramos. El tercer nivel es darle el valor de la certeza, lo que en algún momento dado hemos platicado, que es un colapso de onda. Es este colapso que se da a partir de que yo identifico como ese hecho como real. ¿Y esto por qué ocurre? Porque yo, al ser el observador de la información, al traerla aquí y darle este estatus de verdad, platicarla, comentarla o darle esta creencia de verdad, entonces se vuelve justamente un proceso completamente entendible y apreciable. Entonces, digamos que yo sugeriría como esas tres cosas. Meditación neurosintérgica. Quitar creencias y prejuicios que nos impiden hacerlo,
y darle su estatus de verdad a la información que nosotros vamos recibiendo. Digamos que a lo largo del día enfasamos estos sistemas en uno, ¿no? Enfasamos digamos, entran ambos hemisferios a estos altos niveles de coherencia y en automático se conecta con este campo sintérgico y entonces abstraemos información. Por eso de repente nos llega información cuando no debería de llegarnos, ¿no? Pero digamos que hay que generar justamente esas bases de verdad. Entonces, Brenda, si tienes otra pregunta al respecto, por favor, mándala. Entonces, saludamos a Ivonne. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Ay, me perdí. Ya me encontré. Saludamos a Rose. ¿Cómo estás, Rose? A Martín, querido amigo, Araceli. Un abracito también para ti, Araceli, nuestra querida Carmela del Ángel. Maite dice, el universo neutral como lo que es malo tiene el mismo valor que lo bueno. Ok, vamos a explicar esto. El universo es neutral. Digamos que los aspectos valorales, los aspectos axiológicos que le damos nosotros a todo este espacio, lo generamos, digamos, las personas, los seres humanos, el avatar Godín, la persona, ¿no? Nosotros decidimos o definimos qué es bueno y qué es malo. Esto no es, digamos, satanizable. Digamos que hemos intentado definir como todo lo malo, como todo aquello que lastima a la especie, que nos lastima como comunidad. Acuérdense que como comunidad nosotros tenemos nuestro principal, digamos, medio de protección como especie, pues al ser una bola de personas, ¿no? Entre montones, o sea, montoneros somos más valientes y más poderosos. Entonces, digamos que como especie no es al azar que vivamos en comunidades, que tengamos familia, que seamos cercanos a nuestra familia, no como otras especies, ¿no? Que no tienen esa vinculación familiar, etcétera. Entonces, para poder cohesionar justamente estos átomos sociales, estos valores sociales, lo que se requieren es las definiciones de bueno y malo. Y si se dan cuenta, las definiciones de bueno, pues están referidos justamente a no hacerle daño, pues al grupo. Y lo malo a todo aquello que le hace daño al grupo, que le hace perder la confianza, que le hace perder la fe, que le hace perder, digamos, la estima, el que hace perder la responsabilidad, o sea, todo este tipo de cosas. Digamos que en ese sentido nosotros le damos esto. Digamos el espacio, ¿no? Este universo que yo les denomino neutral es todo el espacio. Es el espacio cuántico, sintérgico, el resto. Entonces, ahí en el resto lo que se manejan son justamente todas las reglas y leyes de la naturaleza. Al ser todas estas reglas y leyes de la naturaleza, da exactamente lo mismo porque todo va a funcionar igual, o sea, todo va a funcionar sobre estas leyes, no igual, sino sobre estas mismas leyes. Y cualquier cosa que ocurra ahí, cualquier información que esté contenida en este espacio, digamos, va a estar al acceso de nosotros sin ningún, digamos, filtro, ahí en ese espacio, sin ningún filtro, si nos va a gustar, no nos va a gustar, si nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Digamos que el filtro se lo ponemos ya nosotros desde nuestro procesador central, que muchas veces nos va a filtrar aquellas cosas que nos hagan daño, que nosotros tengamos en esta conciencia que va a haber una repercusión de un daño. Entonces, digamos en esta parte, por eso decimos que el universo es neutral. Y en este proceso de información, en este proceso de acción y de reacción, pues al universo le da exactamente lo mismo. Por eso decimos que tiene el mismo peso el nacimiento del bebé que la muerte del bebé. Para los seres humanos no. Para uno es un evento bueno y para el otro es un evento malo, ¿no? Negativo. Pero para el universo, pues, digamos, simplemente es. Como diría el doctor Grimberg, solamente acontece. María Esther, hola maestro, saludos a todos. Hola María Esther. Marley, hola, ya llegó Marley. Bella noche, acá estamos con el ciclón. Marley, recuérdanos en dónde estás.
para saber en dónde es el ciclón y traer paraguas y impermeable. Dice Raúl Gutiérrez, gracias por la respuesta, muy interesante, muchas gracias. Fran Fuentealba, hola Fran, qué milagro. Alejandro Torres, buenas noches doctora, hola Ale. Mariana Zapata, hola maestra, qué linda volverlo a escuchar y también saber de ti y mandarle un fuerte abrazo a esa hermosa bebé que tuviste la oportunidad de ir a su bautizo. Es su nieta y es una cosa maravillosa. Abata Maribela, mira, hola desde Panguipile, Chile. Saludos hasta mi querido Chile. Elmer Diem pregunta, Ruth, ¿cómo nos podrías hacer comprender en tus palabras que dentro y fuera de nosotros es lo mismo? Muchas gracias por la respuesta. Pues, Elmer, yo lo que en muchos momentos les he platicado es que nosotros formamos parte de este universo en nuestra base más fundamental de una manera muy semejante a lo que está fuera y a lo que está dentro de nosotros, porque digamos que las partículas elementales y las reglas de estas partículas elementales para nosotros es lo mismo, o sea, ya después se van conformando estas diferenciaciones dependiendo de la estructura, la coherencia, la simetría, la sinergia, hay un chorro de cosas más que están alrededor de esta composición de partículas para poder generar las cosas, ¿no? Las personas, los animales, seres vivos, seres no vivos, etcétera. Pero al final todos nosotros somos lo mismo, partículas elementales que se conjuntan con otras partículas elementales y en esta conjunción de partículas elementales, digamos, en esta disposición que tienen, pues se van creando las diferencias. Pero al final somos y seguimos las mismas reglas. Por eso me gusta mucho cuando en la explicación del potencial transferido, ¿no? Nosotros podemos observar o podemos teorizar o podemos imaginar que justamente así como en un momento Aspect hizo este entrelazamiento cuántico entre partículas, en donde juntó dos partículas, estas se vincularon, se separaron y cuando cambiaban la composición de una, el spin de una, cambiaba el spin de la otra. Entonces, cuando nosotros tenemos el experimento de potencial transferido, lo que modifica un cerebro, modifica al otro. No estamos hablando de sistemas, digamos, de conciencia, o sea, de percatarse de, sino en sistemas que respondieron justamente a una base física, a una ley física de cuántica, de fenómenos no locales, ¿no? En donde existía este entrelazamiento, digamos, de estas partículas elementales. Entonces, en esta parte de este sistema, pues nosotros estamos justamente construidos de lo mismo de lo que están construidas todas las cosas, ¿no? Digamos que es bien bonito el ejemplo que les voy a poner. A mí me da mucha risa porque les digo, es harina, agua, leche, ¿no? Mantequilla. Y unos van a hacer un pastel y otros van a hacer un bolillo. O sea, eran los mismos ingredientes, pero agarraron distintos rumbos, ¿no? Entonces, digamos que así, digamos, en nuestra parte fundamental, de esos estamos hechos. Gracias, Elmer. Saludos, Genaro. Saludos, María Esther. Dice Elvira Rodríguez, hi a todos los que observamos, hi. Está respondiendo Ábata. Dice Marister, hola, soy de Santiago, abrazos, abrazos Marister. Y dice Elmer, segunda pregunta. Bien. Ruth, ¿qué nos podrías sobre estudios en neurociencias que dicen que la respiración y meditación generan DMT endógeno y que gracias a eso podemos estados ampliados de conciencia? Digamos que efectivamente, cuando nosotros, no sé, no conozco muchos estos estudios, yo lo que te puedo decir es lo que ahorita pienso en este momento. Digamos que el cerebro va a reaccionar dependiendo del tipo de estimulación que se tenga y va a secretar diferentes cantidades de sustancias en un momento determinado. Sin embargo,
si yo hago la suposición de que la respiración y la meditación generan DMT, entonces el DMT, para poder tener estados ampliados de conciencia, tendría que estar sostenido justamente en la ampliación de conceptos y significados de mi cabeza, o sea, tener los algoritmos suficientes y pertinentes para que yo pueda entender lo que está ahí. Hay que hacer la discriminación entre los estados ampliados de conciencia y la parte de las experiencias, digamos, psicodélicas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En un estado ampliado de conciencia yo puedo tener justamente la observación de que yo y el resto de lo que está alrededor podemos formar uno, es entrar en la parte de la unidad de conciencia, lo que les decía, o dos, entrar en la comprensión de que yo con el resto de lo que está alrededor soy yo una y lo que está afuera es otro, pero tenemos los mismos estatus, ¿no? Que eso lo que provoca es un respeto y un amor infinito por lo que nos rodea. Digamos que justamente en esto ya lo ponemos a suposición. Ahora, a lo largo del día nosotros entramos justamente en este sistema. Sin embargo, no todo el tiempo estamos desarrollando, digamos, este tipo de sustancias en el cerebro. Hay acciones y actividades que son muy evidentes, que nos secretan sustancias en el cerebro, que modifican justamente nuestros pensamientos y nuestros estados de ánimo. ¿Quieren que hagamos un ejercicio? ¿Sí? ¿De esto? Tráete una hojita y una pluma, una hojita y un bolígrafo, un cuaderno y un bolígrafo. Entonces, es que funciona más. Te iba a decir que lo escribieras en tu celular, en un mensaje, pero no es lo mismo. No es lo mismo que tenerlo en lápiz, papel y hacerlo, digamos, a mano. Entonces, si ya están todos listos, ok, relájate, siéntate cómodamente. Si vas manejando, no te relajes ni te sientes cómodamente. Sigue en lo tuyo. Si vas en el transporte público, sigue en lo tuyo. Pero asumiendo, te relajas. Respira profundo, cierras tus ojitos, te relajas. Observa cómo estás en este momento. Si estás molesta, si estás molesto, observa. Respiro 2. Tomo mi papel y mi pluma. Tomo mi pluma. Y en mi papel quiero que te escribas 10 cosas lindas de ti para ti. Me agradezco por el día tan magnífico que tuve. Agradezco a mi estómago que funcionó increíble. Agradezco al espejo que me dejó una imagen hermosa de mí. Pero de ti, de ti, de ti. No de tu familia, no de tus amigos. Ay, agradezco a mis amigos que me festejaron hoy. No, de ti. Me agradezco que tomé agua el día de hoy. Dedícate palabras bonitas, como decimos en México, palabras chidas de ti. Y te sigues anotando. Agradezco por ser tan lista, agradezco porque siempre estoy conmigo, agradezco porque siempre me apoyo y si estoy conmigo. Agradezco que siempre soy capaz de salir de las broncas en las que me meto. Agradezco que tengo una memoria increíble. Agradezco que tengo tantos recuerdos lindos de mí. Agradezco que tengo un suéter amarillo. Todo. ¿Lista? ¿Listos? Ok. Suelto mi pluma, mi bolígrafo, cierro mis ojos, respiro profundo. ¿Cómo te sientes? Observa cómo te sientes y compara en cómo te sentías antes a cómo te sientes ahora. Esto fue una secreción a partir de lo que yo hice de mi cerebro, si mal no recuerdo de serotonina, si no ahí me corrigen, que nos hace sentir más contentas, más contentos, que nos hacen sentir más felices. Y eso es una secreción de nuestro cerebro.
¿no? Entonces, digamos que sí, efectivamente hay secreciones de nuestro cerebro. No dudo que durante el proceso de meditación haya secreciones en el cerebro y, digamos, puedo entender justamente que estos estados. Sin embargo, yo tengo ahí mis serias dudas personales, porque si alguien tiene otra información, por favor, yo estoy abierta a que ustedes también me aporten. De ustedes he aprendido un chorro, muchísimo, y los amo y los quiero y por eso estoy infinitamente agradecida. Pero en estados estos ampliados de conciencia necesito yo tener por lo menos los algoritmos base para poder entender lo que está ocurriendo. Si no, solamente voy a tener un viaje chido. Y eso está bien. Pues como le decía Maite, pues el universo es neutral, ¿no? Si tienes un viaje bonito, pues qué padre. Pero digamos que en este otro aspecto se necesita justamente tener ya un proceso incluido, ¿no? ¿Y qué les invito? Pues a que tengan expansión de conciencia así, a la viva México, como decimos aquí, que se pongan a entrenar en la meditación neurosintérgica y que lo logren, que lo expandan hasta el infinito y más allá. Gracias, Elmer. Elvira Rodríguez, totalmente de acuerdo con la meditación, es crucial y todos tenemos la capacidad de hacerlo, es maravilloso. Ay, les digo que de repente me pierdo. A ver. Dice Elmer Diem, meditación neurosintérgica, le ponemos doble like. Marcela, hola Ruth, ¿estar en el sintérgico es vivencial o son ideas que llegan? ¿Puedes contar más? Son experiencias, Marcela. Digamos que yo tomo justamente estos ejemplos de los libros del doctor Grimberg, ¿no? Esa experiencia. Y tú me dirás, ¿qué diferencia tiene con la vivencial o con ideas? Bueno, la vivencial es jalar un recuerdo, ¿no? Que ya tengo yo ahí, y lo vivencial, lo vivencial y las ideas son justamente procesos de pensamiento. Pero digamos que una experiencia es, por ejemplo, ve este color. Vean este color. Es rojo, ¿cierto? Ok. Entonces, imagínate que todos los demás, Marcela, somos completamente ciegos de nacimiento y ciegas de nacimiento. Y yo te diría, a ver, Marcela, ¿cómo se ve el rojo? No a qué se parece el rojo. ¿Cómo se ve el rojo? Y entonces tú me intentarías explicar, pero como yo no tengo la experiencia del rojo, va a ser bien difícil que yo te entienda. ¿Me puedes hablar justamente de las frecuencias del color, de las ondas de color, de que es como el fuego y se siente como caliente? Pero esta experiencia particular yo no la tengo. Entonces, digamos que estar en el sintérgico es experiencia. Solamente quien ha estado ahí sabe qué es, cómo, cómo se siente estar ahí, cómo se vive ahí, cómo es lo que experimentamos ahí. Entonces, digamos que en esa parte, pues los que han estado en meditación, ayúdenme a contestar. ¿Cómo es estar en el sintérgico, porfa? Dice Antonio, ¿cuáles son los pasos para la activación de la glándula pineal? De acuerdo a muchas personas y lecturas que he hecho, nos dicen que la glándula pineal se activa simplemente con ponerle atención. Y creo que además de la glándula pineal, todo nuestro cuerpo. Cuando estamos en el proceso de meditación neurosintérgica y le ponemos atención a alguna parte del cuerpo, parecería que esa parte del cuerpo sana, se vivifica, se reactiva o está. Entonces, digamos que así es donde he visto, ¿no? Seguramente hay más pasos. Sin embargo, recuerden que estos pasos para activar la glándula pineal están más relacionados justamente a las creencias y significados que yo le doy. Esto es, digamos, en el curso de direccionalidad que tuvimos el fin de semana pasado, era, digamos, les explicaba que nuestro procesador central es capaz de hacer todo eso. Digamos que nuestro procesador central, asumiendo lo que está en la pineal, pues ahí vive, ¿no? Asumiendo, sin conceder, que ahí vive.
Y entonces lo que les decía es muchas veces nosotros como personas, lo que hacemos como seres humanos, lo que hacemos es generar todo un ritual para poder activar en ese procesador central justamente que la creencia que yo tenía se activa. Entonces podemos generar, y hay como muchas cosas, hay muchos tipos de rituales para hacer cierta cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos justamente este proceso ritual como para poder entrar en entablar esta relación con procesador central y al crearlo, lo creemos. Dice Elmer. Ruth, ¿qué opinas sobre que todos formamos solo un gran ser con diferentes disfraces? Luego por experiencias en estados ampliados donde todos sienten eso. Digamos que eso es a lo que me refiero justamente. Bueno, es una parte de lo que me refiero con unidad de conciencia. Entonces, en esta parte de que somos un gran ser con diferentes disfraces, parte de la ampliación de la conciencia para buscar ser una unidad de conciencia. Dice Laura Olmedo, hola maestra, hola mi querida Laura, hola, saludos a todos, nos dice Laura. Ay, Marley, está en Lima, Perú, con el ciclón. No, tápense bien en Perú, pónganse un poncho, pónganse un impermeable, saquen, paraguas no es recomendable en un ciclón. Es más, no salgan de su casa si no tienen a qué salir. Saludos, Marley. Juan García Colín, saludos desde Cuitzeo, Michoacán. Saludos a Michoacán. Genaro Vargas dice, el meditar me ha llevado a ser un observador, a estar conscientemente consciente. Esto es fundamental porque nosotros salimos justamente de nuestro proceso, digamos, es como ir en una carretera. Imagínense, vamos nosotros manejando nuestro cochecito, que somos nosotros, nuestra cabeza, y vamos viendo árboles, y vamos viendo gente, y se nos atraviesa un semáforo, y estamos esperando el sigue, todo eso. Y de repente, de este cochecito nos bajamos y nos hacemos a un lado y empezamos a observar cómo avanzan los demás, cómo avanza la calle. Más o menos es así lo que nos dice Genaro, de ser la parte del observador consciente, porque somos conscientes de lo que estamos observando. Y entramos con Mariana. Gracias, maestra. Cristian Muñoz, hola, soy nuevo. Gracias por la información. Muy interesante todo. Gracias a ti, Cristian, que te tocó un neuroespacio sorpresa. Y dice Elmer. Doctora Ruth, a ver, permítame un segundo. Entonces, nos dice Elmer, doctora Ruth, ¿qué opina sobre que al practicar meditación o respiración y acceder a estados expandidos de conciencia, en el cerebro se genera neurogénesis y neuroplasticidad? Justo lo que llamamos aquí los algoritmos, generamos algoritmos. Y eso genera neurogénesis, que es toda esta parte de generar nuevas conexiones neuronales, ¿no? Y en algunos últimos estudios ver que aparecen nuevas neuronas, ¿no? Y la parte de la neuroplasticidad, y es justamente hacer más con menos o hacer lo mismo con menos. Agradecemos a producción que nos trajo un vasito de agua. Si no iba a aparecer un transformer. Elmer Dien, muchísimas gracias por las respuestas. No a ti, Elmer, por estar preguntando. Tu pregunta. Hoy es día del neuroespacio sorpresa. Hoy yo no guío el neuroespacio, lo guían ustedes. Laura, Elmer, ¿cómo están? Elvira Rodríguez. Mi instructor de astronomy decía, no hay nada absolute en el universo excepto vodka. Yeah. O whisky, o brandy, o lo que te guste tomar. Muy bien, gracias Elvira. María Esther, maestra, si yo tengo una experiencia X, al bajar la información, ¿esta se permea con mis creencias y costumbres? Por supuesto. Acuérdense que yo les hablo de la realidad con R mayúscula, que está en todo el espacio sintérgico, ¿no? En este espacio sintérgico está toda la realidad con R mayúscula, lo que le decía justamente a Maite. Esta parte es completamente neutral, ¿no? Todo esto. Y digamos que cuando entro en este proceso de experiencia con este espacio neutral,
y lo atraigo, entonces si vienen justamente lo que dice María Esther, las creencias, las costumbres, creencias, conceptos, valores y significados. Entonces, si por ejemplo yo estoy aquí en el Sintérgico y de repente tengo la experiencia de toda una erupción volcánica, voy a bajar aterrada, ¿no? Y voy a decir, ¡ay, se va a acabar el mundo!, ¿no? Eso es muy malo, qué miedo. Y entonces ya lo aderezo con emociones, con pensamientos, con creencias, con sentimientos, con prejuicios y con todo lo demás. María Esther, agradezco conocerte, maestra. A mí también me encanta que estés todavía por acá, María Esther, y que nunca, nunca, nunca te pierdas. Raúl Gutiérrez nos dice del ejercicio que hicimos, que se siente contento y relajado. María Esther, que se siente feliz. Aide, me bajó el dolor de cabeza. Sí, claro, hay sustancias ahí. Y Elmer nos dice, me siento re bien. Y Carmela me dice, lo siento, me siento relajada. Muy bien, Carmela. Laura Olmedo, me siento y es maravilloso. Sandra Méndez, hola a todos, buenas noches. ¿Qué falta para que esto ya deje de ser una teoría y se vuelva algo más comprobable? Mi querida Sandra, digamos que desde la parte de la experiencia del entrenamiento de la meditación neurosintérgica y los entrenamientos sintérgicos que incluyen estado de certeza, direccionalidad, ahora vienen, vamos a estrenar dos, que es liderazgo de conciencia y sistemas hipercámpicos. Lo que estamos haciendo es algo más que comprobable, vivenciable. Comprobable, digamos que me encantaría, pero necesitamos equipos. O sea, ya sé que voy a empezar otra vez con mi lloradera. Es que me gustaría tener equipos y no tengo. Pero bueno, ya en algún momento habrá un alma caritativa. Pero digamos que de esta parte de la teoría nos saltamos esta parte de la comprobación que está justamente en las investigaciones del doctor Greenberg, toda esta experiencia que se empezaba a comprobar desde la misma parte de la correlación interhemisférica, de la parte de los microestados de conciencia, de la parte justamente del potencial transferido y otros tantos más experimentos que él realizó, pasamos a la parte vivencial. Entonces, Sandra, pues te pedimos que te acerques a nosotros. Y yo espero que producción les ponga los datos para que puedan estar en atención a esto. Gracias. Leticia Moreno Infante. Hola Leti, descanso total de espalda sin carga, gracias Ruth, abrazo. Dice Raúl Gutiérrez, yo he hecho sonidos, a ver, espérenme que me perdí, esperen. Estamos en esta parte. Dice, yo he usado sonidos para desbloquear la pinal. Eso he leído y he hecho. Genial. Stem, Yola. Hola, Yola. Saludos, Ruth. Me confundí de horario. Sí, sé que ustedes ya tienen otro cambio de horario. Almadelia. Saludos. Hola, Almadelia. Ya voy a regresar con toda la actitud. Sí, por favor. Dice Stem, sí es hermoso poder meditar y poder observar más allá de nuestro aquí y ahora. Y dice Dema Valles, de estas sorpresas quiero más, no te preocupes, va a haber más, ya estaba el sorpresa 1, sorpresa 2, va a haber sorpresa 3, 4, 10. ¿Por qué? Porque me encanta conversar con ustedes. Martín, para mí la meditación me ha ayudado a tener sueño porque a raíz de una pérdida que tuve me dio insomnio y ahora puedo dormir muy relajado. Gracias, Martín. Dice... Elvira Rodríguez, he practicado la meditación neurosintérgica y al ponerme atención en mi espalda me ayuda tremendamente para poder entrar en mí y observar mis pensamientos. Pasa como las nubes, una sensación maravillosa. Increíble, que es lo que le decía a Sandra, que ojalá pudiera vivenciar algo así. Bueno, doctora, si me dan esa confianza, allá voy con mis preguntas. Adelante. Pregunta. Doctora, ¿cuál sería el origen de las conciencias o inteligencias que interactúan con esos campos sintérgicos expandidos? Híjole,
Yo más bien te preguntaría, ¿importa tanto conocer el origen o poder descubrir lo que son capaces de hacer? Del origen, pues hay muchas teorías ontológicas, justamente del origen de las especies, del origen de la conciencia, del origen, todo eso. Pero creo que la pregunta aquí sería, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos sirven? ¿No? Dice Mariana, ¿hay equipo humano? Sí. Dice vida, sí o sí, vamos por esos equipos, ¿tú puedes? Sí. Ok, haré el kilómetro del dólar. Juan Carlos Becerra, no va a ser un alma caritativa, es certeza de que van o van a existir laboratorios tan completos como quizá la imaginación hoy no logre visualizar. Abrazo. Seguro que sí, seguro que sí. La ciencia va expandiendo justamente su necesidad de conocer y de saber. Pregunta, doctora, ¿qué capacidades extrasensoriales se ven luego de la meditación o respiraciones, telepatías, premoniciones? Y Helmer, más bien no hay capacidades extrasensoriales. La parte donde nosotros nos comunicamos con nuestro estado sintérgico, con nuestro campo sintérgico, es una habilidad más que una capacidad extrasensorial. Digamos que seríamos bastante limitantes si dijéramos que solamente seguimos teniendo los 5 sentidos. Luego se descubrió el sentido del equilibrio, ¿se acuerdan? ¿No? Y entonces ya eran 6. Y entonces seguimos. Digamos que entrar justamente a abstraer información en este estado de certeza, lo que se hace es justamente le damos el estatus habilitado de esta nueva, digamos, ahora sí que válgame la redundancia, de nuestra habilidad de poder abstraer información de este espacio sintérgico. Digamos que se ve, pues digamos que si nosotros le damos telepatía y premoniciones, telepatía, ¿como que la consideramos? Como que yo te mande de cabeza a cabeza una idea como el santo contra las momias, o entrar en estados de certeza, en donde bajas información muy compleja a través de experiencias muy complejas y que llegando aquí tú las analizas y las desdoblas. Y la parte de premoniciones podría ser, digamos, si lo entendemos como que abstraemos información en estos estados de certeza de cosas que tienen alta probabilidad de ocurrir. ¿Por qué digo alta probabilidad de ocurrir? Porque digamos que en este campo en donde nosotros estamos, en esta dimensión, en donde vamos avanzando momento a momento, punto a punto, también hay una serie de imponderables que están vinculados a nuestro libre albedrío. Y cuando nosotros atrapamos, ejercemos nuestro libre albedrío, cambiamos la probabilidad de ocurrencia de ciertas cosas. Entonces digamos que las premoniciones son justamente eso, estados de certeza de eventos posteriores con alta probabilidad de ocurrir en ese momento. Dice, maestra, esa explicación de la R mayúscula para explicar la mejor información la encuentro tan genial y sencilla. Me gusta escucharte. Gracias. Sandra Méndez, agradezco mucho su respuesta. Claro, me encantaría acercarme a estos temas. Yo apenas estoy conociendo un poco y me parece muy interesante. ¿Cómo puedo empezar siendo una simple mortal? Producción ya nos hizo el favor de poner los datos de Neurosintergia, www.neurosintergia.com, y además de, digamos, este Facebook en donde estamos ahorita interactuando y todo lo que diga Neurosintergia, Instagram, todo lo demás, estamos en esas redes. Sandra, te pido por favor que te acerques a nosotros, que nos mandes un mensajito y con gusto te integramos a la parte de difusión para que sepas todo lo que estamos haciendo. En esta parte de descubrir al mundo, descubrir la belleza y descubrir todas aquellas cosas que somos. Si me preguntas para qué sirve, te voy a decir, para el avatar humano, para el avatar Godín, para nada. Pero para alguien que está en un proceso de expansión de conciencia, pues es un regalo increíble saber que tienes más capacidades y más habilidades que estás desarrollando. Y dice Marley, ahora entiendo ¿por qué el caso de los niños ciegos? Al no tener la experiencia de la visión es que no pueden desarrollar la visión extraocular. Te cuento que mañana entró una formación para desarrollar la visión extraocular en niños. Estoy emocionada. Bien, Marley. Martín Hernández, también hay conexiones en las meditaciones. A mí me pasó con Erendira y una persona que vive en España. Justo, se forman hipercampos y en estos hipercampos todos nosotros tenemos un cierto nivel de conexión. Dice Marcela Auda,
El espacio sintérgico es el astral. El espacio sintérgico, de acuerdo a la teoría sintérgica, es el campo cuántico. Busquemos como esta parte del similitud de campo sintérgico a campo cuántico. Aunque digamos que campo cuántico yo lo tomo y lo retomo como el espacio cuántico al que nosotros las personas, los seres humanos, los habitantes de la Tierra, podemos acceder a través de esta habilidad que nosotros tenemos de conexión. La latiz pues genera todo, ¿no? Y el campo cuántico es vasto y enorme. Y nosotros pues nada más estamos abiertos a un pedacito chiquitito que es más que suficiente para asombrarnos. ¿Nos encontramos con nuestro propio ser? Sí, seguro que sí. Seguro que podemos encontrar con esa información. Y nos dice Servando, hola, soy Carlos. Hola, Carlos. María Esther, ingresa a Meditaciones Neurosintergia. Es evolucionar junto a un grupo que tiene los mismos intereses que tú, aprender y descubrir cosas asombrosas. Y nos dice Carlos, en Servando RM, ¿es real lo de los viajes astrales? Sí. Es que esa parte del campo sintérgico es una cosa grandiosa, enorme, que podemos conectarnos justamente a una enorme cantidad de cosas. Y él me pregunta, doctora, ¿qué relación tendría la meditación sintérgica y las sincronicidades o causalidades? ¿Alguna experiencia significativa que nos pueda compartir? Digamos que no hay casualidades, hay causalidades, y digamos que la meditación neurosintérgica, lo que nosotros hacemos es determinar que esta experiencia que está ahí, en algunas ocasiones yo les pido que la escriban para que puedan comprobar que eso que sienten que es un déjà vu, puedan saber que no fue un déjà vu, sino que fue información. Si no lo tienen dentro de su libreta y tienen la sensación de déjà vu, hay un déjà vu. En esta parte de si buscamos sincronicidades generales en toda la población o causalidades de que esto provoque algo, seguramente la parte de causalidad sí, aunque no puedo determinar cómo. Hay un sistema de, digamos, que puede provocar la meditación, en ese caso la autoalusiva, supongo que la neurosintérgica también, que es modificar todo el campo, digamos, gravitacional de lo que está alrededor. Fuera de eso, digamos, no puedo tener como ninguna información. Y bueno, dice Sandra, ¿qué experiencia ha sido la que más la ha sorprendido? Híjole, todas. Yo no sé usted, pero el hecho de observar que la habilidad del estado de certeza lo compartimos el 99.9% de las personas, y el 1% me queda la duda si no más bien estaba bloqueado por una cuestión de creencias, eso es lo que más me ha sorprendido. Justo eso, que todos tenemos esas capacidades. Dice, Raúl Gutiérrez, yo tuve una experiencia como amiga que vive en Querétaro y yo Ciudad de México, tuvimos una experiencia increíble en una realidad de frecuencia muy alta y el sitio era muy caliente y teníamos un ser cada uno junto a nuestro cuerpo. Justamente, experiencia en hipercampo. Y bueno, pues el día de hoy estamos llegando al final de nuestro programa. Me encantó, lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me encantó que hoy tuviéramos la probabilidad de conversar. Cada vez que vean que un neuroespacio va a ser sorpresa, preparen sus preguntas. Preparen sus preguntas para que así podamos tener una charla completamente hermosa. Y bueno, pues yo me despido. Soy Ruth Cerezo, desde la Ciudad de México, este día Pi, 14 de marzo del 2023. Les agradezco mucho que estén aquí. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Neurosintergia, Instagram, Neurosintergia, TikTok, Neurosintergia, Facebook, Meditación Neurosintérgica en Facebook y nuestra página www.neurosintergia.com. Próximamente te tendremos una sorpresa muy hermosa que estamos construyendo justamente para ti.
no te la vayas a perder. Agréganos en YouTube, Neurosintergia, ponle suscribir para que si te perdiste el neuroespacio, pues lo puedas ver en otro momento. Yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia y me encanta estar contigo. Bye bye.